Y es que se señala lo siguiente, eso es una noticia de última hora, y es que el ministro de Salud británico asegura que la variante del virus está fuera de control. Por eso es que España también solicita a la Unión Europea una respuesta coordinada sobre la suspensión de vuelos con el Reino Unido por la aparición de una nueva cepa. Italia, Países Bajos y Bélgica ya lo han interrumpido, mientras Alemania y Francia estudian tomar la misma medida. Moderna arranca también la distribución de la vacuna en Estados Unidos. Esta es una información entonces porque varios países han suspendido conexiones con Reino Unido por nueva cepa del COVID-19 que, según señalan, es más contagiosa y que estaría fuera de control. Varios países europeos empezaron este domingo a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido tras el descubrimiento de una variante más contagiosa del coronavirus que circula fuera de control en ese país y ante la cual la Organización Mundial de la Salud ha pedido reforzar los controles, siguiendo los pasos de Holanda, donde la suspensión de los vuelos de pasajeros procedentes del Reino Unido entró en vigor este domingo y se mantendrá hasta el 1 de enero del 2021. Muy buenos días, seguidores de la Chompita Roja. El día de hoy, 25 de diciembre, tenemos una noticia realmente seria, cuyo fin no es alarmar, sino de prevenir, precisamente informar sobre el caso de las nuevas cepas que están apareciendo a nivel mundial. Lo que es común se ha detectado es de que el coronavirus está mutando. Países que tienen un registro o variante de genoma precisamente de este virus, como el caso de Reino Unido o Sudáfrica, y en el caso de Latinoamérica como Brasil o Chile, están detectando que el virus está variando en diferentes versiones y formas. Entonces la incógnita es si son estas nuevas cepas del virus precisamente van a afectar mucho a la población. Y la pregunta más importante, ¿no? Cuando surge un nuevo virus o en ese caso una nueva variante del virus, se supone que obviamente es una amenaza para la salud pública, pero a su vez se divide en tres subpreguntas. ¿Con qué facilidad se transmite? ¿Qué gravedad tiene la enfermedad que causa? Y la principal es si tienen la capacidad de burlar el sistema inmunológico, ya sea de aquellas personas que se han infectado o las que se van a vacunar, es decir, aquellas personas que ya están en proceso de vacunación. Como se sabe, muchos países, y hablamos de Latinoamérica, muchos países ya han adquirido las vacunas. La pregunta es, ¿realmente esta vacuna te va a servir para la nueva variante del coronavirus? Los científicos dicen que no hay ningún problema, pero veamos a detalle, y para ello es necesario conocer cómo trabaja el coronavirus y cómo trabajan las vacunas. Bien, empecemos. El paso 1 para entender cómo desarrollar una vacuna es obviamente estudiar el virus, es decir, todo lo que concierne al genoma viral y también a la estructura biológica del virus. Bien, como se sabe, todo virus está constituido por proteínas que usa como mecanismo para adherirse a las células, y obviamente tiene interno todo su código, su genoma, digamos, propiamente del virus. En este caso, todas las vacunas se han enfocado en una proteína específica, es decir, la famosa proteína Spike, que usa y que viene de su antecesor, en el cual usa ese mismo mecanismo para adherirse al organismo o a las células y para infectarlas o dañarlas en ese caso, ¿no? La gran ventaja al conocer esto, literalmente todos los laboratorios usaron o se basaron en trabajos previos, es decir, en plataformas. Por ejemplo, Oxford o la vacuna rusa, por ejemplo, trabajaron sobre esas plataformas ya estudiadas en función a, por ejemplo, al ébola o al SARS, al virus SARS-CoV, ¿no? Que literalmente son también coronavirus y que a través de ese estudio literalmente simplemente continuaron su desarrollo. Es por eso que en ambos casos tuvieron una duración de aproximadamente 3 meses de estudio. Como también existe plataformas mucho más modernas, ¿no? Como por ejemplo lo que se conoce como la del ARN mensajero, que son plataformas ya basadas en vacunas en función a ARN o ADN, vectores no replicativos, que es precisamente lo que hemos visto con los casos de Oxford y con el caso de Sputnik. Vacunas también basadas en proteínas,
También existen vacunas de virus vivo o atenuado, que también es muy común. Por ejemplo, el caso peruano está trabajando sobre esos casos, y vacunas de virus inactivado, ¿no? Bien, entonces todas estas plataformas son conocidas a nivel mundial y obviamente se despliegan para poder brindar una solución ante este efecto, ¿no? Bien, nos vamos a centrar en dos grandes grupos, ¿no? Uno sobre las vacunas de efecto o de ARN o de ADN y los vectores no replicados, ¿no? Bien, cabe recordar que todas ellas son estudios, en algún caso totalmente, se podría decir, nuevo, porque para empezar, por ejemplo, la de ARN mensajero es la primera vez, hay que aclarar esta parte que nadie te lo aclara, es la primera vez que se va a desplegar en forma masiva. Pfizer tiene mucha experiencia en esto, digamos, haciendo muchos estudios. Moderna es su primera vacuna, su primera vacuna que va a sacar al mercado, y todas son tecnologías de cierta manera seguras, pero es masiva, ¿no? Eso es importante aclarar. Adicionalmente, si uno quiere entrar al detalle de las competencias de vacunas, uno puede entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud y ver todos los casos de vacunas. Muchos me preguntan, pero ¿por qué la vacuna peruana está lista para su ejecución? La verdad no. Viendo el detalle del portal, está todavía en fase preclínica. Después de la fase preclínica pasa a la clase clínica en fase 1, 2 o 3. Es decir, todavía estamos en pie de desarrollo. Veamos ahora cómo trabaja la vacuna del ARN mensajero. En teoría es un código ya elaborado para llegar directamente a la célula y para que ésta fabrique una proteína específicamente como se le dice. Es decir, a mí me dicen, por ejemplo, me envían una receta y haz esto. O sea, se le obliga a la célula a poder fabricar este tipo de mecanismo o este tipo de, digamos, de proteína modificada para que el sistema inmunológico lo reconozca y empiece a fabricar precisamente agentes inmunizantes, ¿no? Entonces es una proteína orientada precisamente al spike, como hemos mencionado. No contiene virus atenuados, no contiene virus inactivo y tampoco produce COVID-19. Es un fragmento de ARN mensajero para decirle a la célula qué producir y cómo producirlo. Es decir, una proteína viral. Lo que se desarrolla es un antígeno Spike 2P, que es precisamente el nombre como se le conoce, que en pocas palabras es una Spike modificada. Esta vacuna contiene en su frasquito, que tiene que estar a menos 70 grados. La verdad es al igual que Moderna, también son dos tipos de vacunas que de cierta manera tienen una estructura muy cara, mucho más cara que la vacuna, pero realmente es la forma como este tipo de vacuna pueda sobrevivir. Entonces este frasquito contiene un ARN mensajero, contiene lípidos que se usan para envolver al ARN mensajero y no se destruyan directamente en la sangre. Entonces estos lípidos también contienen iones y también contienen sacarosa. Estos lípidos son los justos necesarios para que atraviesen la membrana de la célula y una vez dentro obligan a la célula a generar precisamente este antígeno Spike 2P. Muchos dicen no, pero modifica el ADN. La verdad no. Si uno para empezar no puede llegar al núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque no tiene los lípidos necesarios para llegarlo. ¿Podría llegar? Sí, pero necesitaría contener los lípidos necesarios para poder llegar al ADN. ¿Pero podría modificar el ADN? No, tampoco. O sea, una cosa es que lo vea, digamos, al ADN, pero otra cosa es que modifique. Entonces él debería contener en el ARN mensajero directamente codificación específica para poder modificar el ADN. ¿Se puede hacer? Sí, pero en este caso particular, de lo que se sabe, y digo de lo que se sabe, es que solamente contiene el código específico para generar el antígeno 2P, que precisamente se usa para generar se podría decir la estructura inmunológica del cuerpo, es decir, los linfocitos TCD4, después de eso se generaron los linfocitos T de memoria, pero principalmente veamos un poquito de lo que no se habla sobre el tema de los efectos adversos. Como toda vacuna, existe efectos locales o sistémicos, ¿no? Locales es obviamente el dolor, fiebre, ¿no? Propio del momento de que te insertan la vacuna. Y los sistémicos está asociado a los días posteriores de la vacuna. Por ejemplo, en el Pfizer,
cuando nos reportan la fase preclínica, bueno, la fase clínica de la fase 1 y fase 2, que se ha desarrollado en promedio más o menos entre 1800 personas, se trabajó dos grupos de personas, unos menores de 55 y otros mayores de 55. De cierta manera, estos efectos sistémicos se desarrolló mucho más en los menores de 55, por lo cual simboliza que es muy segura para las personas mayores, sí, de cierta manera, ¿no? Pero veamos estos efectos sistémicos. Lo que se reporta son fatigas, cefaleas, dolor muscular, fiebres y artilegia, ¿no? Que es propio o asociado obviamente a la gran exposición del sistema inmunológico que genera la célula. Como reitero, este ARN mensajero le dices a la célula empezar a fabricar este tipo de proteína, y él lo tiene que hacerlo, le guste o no le guste. Lo que no se estudia es posteriormente qué sucedería cuando sigue fabricando, ¿no? Esa es la gran pregunta que no se sabe hasta ahora. Ahora, lo otro que también se cuestiona es de que puede prevalecer en el cuerpo. De cierta manera no, eso también es un fake news de cierta manera, porque no este código, una vez que ingresa a la célula, usa un mecanismo intracelular, se puede decir, para fabricar estos tipos de proteínas, lo cual en la biología no está documentada. Es decir, lo usual es de que usen virus externos para poder él de cierta manera aprender a defenderse o educarlo. Es la primera vez de cierta manera, y bueno, obviamente los libros de biología tienen en la parte inferior de los libros, se podría decir la forma como poder hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, y ese es un mecanismo de cómo lo han hecho. Ahora, lo que no está estudiado es los riesgos futuros. No estamos hablando de, digamos, meses, estamos hablando de años. Y para la población mayores es factible aplicar esta vacuna, por ejemplo la de Pfizer y Moderna. La verdad sí, porque ya la persona mayor tiene un tiempo de vida más corto, se podría decir, ¿no? Pero en personas jóvenes o de adolescentes o adultos, los efectos adversos se van a ver en 5 o 10 años. En muchos casos dicen que causa infertilidad. La verdad no. Dentro de los estudios ha habido pacientes con, se podría decir, casos de embarazos y no hubo ningún inconveniente. Bien, veamos nada más, enfoquémonos a lo más quizás observable en función al tema de los efectos adversos, ¿no? Nos enfocamos a los efectos severos, la fatiga y dolor de cabeza, que muchos pacientes sí ha requerido dejar de trabajar, por ejemplo, y enfocarse a eso, ¿no? Estos han recibido un tratamiento específico y para recuperarlo. Por lo mismo que también el cuerpo reacciona porque está de cierta manera generando mucho anticuerpo en exceso para tratar de, bueno, como le has dado la orden de que genere, él de cierta manera no sabe que lo están atacando y él simplemente genera y listo, ¿no? Pero veámoslo al punto de que esto también ocasiona el incremento de los ganglios, ¿no? Que lo que se conoce como linfoadenopatías, ¿no? Obviamente está enfocada a la generación excesiva de todo el sistema inmune, ¿no? Pero hay efectos que sí son un poco extraños, ¿no? Como el caso de la parálisis de Bell. ¿Qué significa la parálisis de Bell? La cara, de cierta manera, parte de la cara se puede paralizar. Y que se ha dado en 4 pacientes, por ejemplo, en la fase 1 y 2 de 1800, un porcentaje no tan discriminado, pero que se ha dado muy variable, es decir, no se han mantenido al inicio, es decir, algunos en 3 días, otros en 10, 15 y otros en 40 días de la vacunación. Que según la entidad mundial, digamos, que supervisa estas vacunas, es un número esperado. Bueno, no sé qué tan esperado sea que se te parece la cara, pero a mí no me causa mucha gracia eso. Pero lo más crítico en estos, y sí está demostrado y está inclusive divulgado por Reino Unido, es que existe una reacción a alergias graves. Aquellos pacientes que tienen, digamos, antecedentes de alergia, simplemente ya está prohibido. ¿Por qué? Por ejemplo, en los casos de la fase 1 y fase 2 y fase 3, en pacientes, por ejemplo, que de salud, que obviamente ellos están expuestos a muchas vacunas, no deberían ponerse. Ellos, por ejemplo, han estado casi diariamente con inyecciones de adrenalina. Entonces, la cantidad de pacientes en 1800, por ejemplo, la fase 1 y 2 de 1800 fueron 137 reportados.
lo cual es un número no tan despreciable, un promedio de 0.6%, sabiendo que el coronavirus tiene un 0.2% de letalidad. Entonces es un número que de cierta manera ya debería considerarse. Aquellos países que han adquirido la vacuna y que van a orientar al tema de salud, maestros y la parte de policías o ejército, no deberían considerarse el tema de alergias. Entonces, ahora, es común también que en personas mayores tengan muchas alergias, sí, es cierto. Entonces, dentro de la aprobación de la población de riesgo en el cual se quiera cubrir, también hay que poder retirar esta población de riesgo, porque posiblemente cause mucho más problemas que beneficios. En muertes, se han reportado algunas muertes, pero de cierta manera de momento no se atribuye a la vacuna, es decir, por otras causas, ¿no? Por ejemplo, personas con gran obesidad o personas con tenía antecedentes de temas cerebrovascular, pero no atribuye a la vacuna. De momento, quizás los efectos severos que son a corto plazo no son tan críticos, pero sí observables, como el caso de la alergia. Entonces, muchos pacientes que tienen ya antecedentes de alergia no deberían insertarse esta vacuna. Adicionalmente, como reitero, el tema del incremento de los ganglios se ha dado en pacientes que tenían antecedentes de otro tipo de vacunas similares, ¿no? Por ejemplo, en algunos países estaban vacunando o continuamente vacunando sobre el tema de la fiebre, ¿no? Entonces era común hacerlo en esos pacientes. Ellos han generado un exceso de incremento de ganglios, pero que de cierta manera tampoco es muy nocivo. O sea, existe un tratamiento para esto. Pero la gran pregunta del millón sería, ¿qué pasa después? Recuerden que es un código que se ha generado, obligado. Lo normal es de que un cuerpo humano se le enseñe a generar, y es por eso que las formas o mecanismos en los libros de biología es precisamente que generen estas proteínas a partir del tratamiento. Es la primera vez que a nivel masivo que se inyecta dentro de la célula. O sea, recuerden de que la proteína se está generando dentro. ¿Por qué? Porque este ARN mensajero ya entró a la célula a través, obviamente, de esos lípidos que que están en el frasco, ¿no? Esos lípidos le permiten adherirse, se puede decir, a células específicas y poder ingresar. Y una vez que ingresa, libera el código o la receta, en pocas palabras, de decir, tengo esta orden y ejecuta esta orden. Y la célula, sin mediar opción, tiene que hacerlo. La pregunta es, ¿qué tan efecto adverso puede existir? Es decir, si este código es justo necesario para el virus, o de repente este código ha sido obligado para posteriormente causar otro tipo de anomalía. Esto no se va a ver en el corto plazo, se va a ver en el largo plazo. Recuerden que el tema del ARN mensajero es una tecnología muy prometedora en sí, por lo cual también puedes fabricar muchas vacunas en el corto plazo. Por ejemplo, Pfizer y Moderna lo fabricaron en apenas 45 días, ¿no? Pero lo que no se ha estudiado es a largo plazo. ¿Qué efecto adverso a largo plazo puede ocurrir? En teoría está la vacuna en el futuro, pero, siempre hay un pero, ¿qué hay más adelante? Bien, entonces esa es la principal observación de este tipo de vacunas, que de cierta manera es una buena alternativa, que es muy interesante, y muchos científicos están estudiando esto, pero debido obviamente a la gran emergencia y quizás a la gravedad del tema. Otro tema que hay que considerar, que cuando se desarrolló esta vacuna se trabajó con las variantes 16.2b1 y la 16.2b2. Precisamente en las pruebas experimentales se denotó que la B1 era muy nociva para la salud, a diferencia de la B2. La pregunta es, ¿con esas nuevas mutaciones será eficiente esta vacuna? La respuesta es veremos. O sea, de momento obviamente las empresas van a decir que sí, porque ya han desplegado más de 50 millones para este año, lo cual es un tema muy económico, pero a ciencia cierta el mejor indicador es la cantidad, digamos, de defensas en el plasma que tienen las personas. Y de momento las personas que tienen o se han vacunado con las vacunas vectoriales tienen mayor cantidad de defensas que las del ARN mensajero. ¿Qué nos quiere decir esta conclusión? De que es mejor, más eficiente y más seguro hacerlo a través del mecanismo de aprendizaje del virus, es decir, aquellos adenovirus, que es lo que vamos a ver ahora cómo trabajan, porque le estás diciendo al sistema inmunológico cómo trabajar. En cambio, el otro solamente le estás precisando la cantidad, digamos, de proteínas que debes hacer. ¿Qué pasaría si cambia, por ejemplo, ya no sería un código específico de la proteína Spike,
no sirve. Entonces, y es peor, porque si cambias otro tipo de ARN mensajero, simplemente posiblemente la célula no te obedezca en este caso. Bien, entonces creo que el ARN mensajero es una vacuna muy prometedora, pero de cierta manera no tan eficaz como la de vectorial. Ese es un punto importante. Ahora, ¿cuándo sería efectivo en un ARN mensajero? Sería efectivo para aquellas personas cuyo sistema inmunológico no trabajen adecuadamente, o quizás, digo quizás porque todavía no se ha estudiado, para personas de mayor de edad, a mayores de 65. De momento los estudios de la vacuna vectorial se van a saber en enero. La idea es compararlo ambos estudios. Si es que es digamos, contundente el porcentaje de eficacia del ARN mensajero en personas mayores de 65, literalmente esta sería la recomendación hacia el futuro. Ahora, hablando de costo, beneficio y tema de salud, no es eficiente la vacuna de Pfizer, en el sentido de que es muy cara. Para empezar, una dosis de vacuna está sobre encima de los $80 o quizás un poco más, y la infraestructura de friaje es muy elevada. Recuerden que una refrigeradora normal está entre 2 y 8 grados, y una congeladora entre más o menos 5 y a máxima capacidad, digamos menos 10 posiblemente. Y acá estamos hablando de menos 70 grados, menos 70 inclusive, que tienes que distribuirlo en otras ciudades. El aparato logístico es demasiado caro para una eficiencia mucho menor que la vectorial. Entonces, y ahora, considerando de que la mutación, y es lo más grave, la mutación de los virus se está dando en forma continua y una variante por cada país, ese es un tema muy riesgoso de adquirirlo. Entonces, mi recomendación es Pfizer únicamente, de momento, hablando de diciembre 2020, para personas sobre encima de los 70 grados. No es recomendado para personas menores. Digo esto porque las mutaciones van a ir variando y no sabemos la respuesta de esta vacuna a las diferentes variantes de la mutación del coronavirus. Lo mejor que es enseñarle al sistema inmunológico cómo actuar y no obligarlo bajo un cierto escenario a actuar. Recuerden, eso es el virus no es único y cada 8 o 9 meses se está variando. Entonces, esta enfermedad tenemos para 10 años. O sea, la clave de esto es, pienso, y no soy un especialista, digamos, a nivel virológico, pero según todas las lecturas que hasta el momento se han hecho con especialistas, literalmente lo mejor es enseñarle al sistema inmunológico cómo actuar bajo ciertos escenarios, para mí. Bien, ahora veamos el concepto de la vacuna vectorial, a cargo del mejor especialista del mundo, precisamente a los creadores de la vacuna vectorial en función al adenovirus, los directores del Centro Gamaleya. Voy a tomar un video de RT para que ustedes lo entiendan a detalle sobre estos puntos. Muchas gracias. La idea de esta plataforma tecnológica es la siguiente. Se utiliza el adenovirus, que es bien conocido y que coexiste con los humanos, creo desde que surgiera la humanidad de incluso más tiempo. Al parecer incluso existió en los simios que fueron nuestros predecesores. Por eso está muy bien adaptado para insertarse en nuestras células. Con ayuda de la ingeniería genética, se eliminan todos los genes responsables de la multiplicación de este virus y se sustituyen con cualquier otro gen. Por ejemplo, a todos nosotros nos interesa la proteína Spike, S, que codifica el coronavirus, pues se inserta este gen. Antes habíamos utilizado otro tipo de genes, por ejemplo, un gen similar al del virus del ébola, que asimismo es responsable de la inserción del virus en las células humanas. También utilizamos un gen del otro coronavirus, el MERS, con una mortalidad del 38%. Por eso, cuando a principios de este año tuvimos que insertar el gen S, que codifica el coronavirus y que ahora es universalmente conocido, también lo llaman la proteína Spike. Ya contábamos con una gran experiencia. No solo disponíamos de la tecnología, sino que incluso conocíamos las concentraciones necesarias para inyectar la vacuna a los ratones, los hámsters, los simios e incluso a los humanos. Conocíamos todas las dosificaciones para obtener la óptima respuesta inmunológica con los mínimos efectos secundarios, porque esta tecnología ya estaba bien estudiada. Ya he comentado con qué microorganismos.
Además, esa tecnología fue diseñada en el instituto. ¿Podría explicar qué es una vacuna vectorial? Una vacuna vectorial es cuando transferimos de forma dirigida lo que es, en nuestro caso, un fragmento de ácido nucleico. Vector quiere decir una transferencia dirigida, y esa transferencia dirigida se lleva a cabo mediante un adenovirus especialmente diseñado. En términos crudos o en términos médicos, es un virus castrado, de dos virus vivos, ¡Qué bien! que son el adenovirus y el coronavirus que genera esa enfermedad que ha provocado la pandemia. Nosotros hacemos una partícula no viva, capaz de transferir el gen que necesitamos a nuestras células. Eso es el primer aspecto. Es más, hacemos dos partículas que no se distinguen en absoluto por su contenido, pero tienen distintas capas superiores. Una tiene la membrana del adenovirus humano 26 y el otro la membrana del adenovirus humano 5. ¿Son adenovirus diferentes? Sí, son virus diferentes. Lo bueno de los adenovirus es... ¿Cuántos son? No los he contado, pero son muchos. Pues mal. Pero pienso que Boris Naroditsky, nuestro compañero, yo tengo 69 años y él 79, si no me equivoco, ha dedicado entre 25 y 30 años a los adenovirus y posiblemente los ha contado. Yo la verdad no lo he hecho. Bueno, son decenas o quizá cientos los que han sido estudiados, pero hay otros que no conocemos. Además, los hay humanos o de los monos, como ya sabemos. Sí, ahora gracias a AstraZeneca. Por dentro tienen una estructura muy parecida o incluso idéntica, pero por fuera la capa proteica que cubre su ácido nucleico se distingue mucho por sus propiedades antigénicas e inmunológicas. Y creo que hemos aprovechado esa posibilidad que nos brinda la naturaleza al 100%. ¿De qué forma? Como ya he comentado, en las dos partículas que usamos para la vacuna, el contenido es el mismo y la capa exterior es diferente. En el primer caso... Es decir, ¿en la primera inyección y en la segunda inyección? Sí. En la primera y en la segunda vacunación el contenido de las partículas con las que se vacuna al ser humano es totalmente idéntico. Lo codifican... ¿Pero el tipo de virus es diferente? La membrana es diferente y por consiguiente la estructura antigénica es diferente. Es una forma de aumentar la respuesta inmunológica, ¿no? Por supuesto, es una forma que en la segunda vacunación permite aumentar la respuesta inmune solo en el gen que nosotros necesitamos, sin aumentar la respuesta inmune en una membrana o el vector. Es decir, de esta forma el organismo, en vez de reaccionar al adenovirus, reacciona mucho menos al adenovirus. Mayormente reacciona a lo que queremos que reaccione, al contenido que transferimos. ¿Y cómo reacciona el adenovirus? Muchos dicen que puede haber efectos secundarios, fiebre de 38, enrojecimiento en la piel, reacciones alérgicas. Todo esto aparece indicado en las instrucciones de la vacuna. Yo solo puedo reproducir lo que dicen las instrucciones. Por suerte o por desgracia, de momento no hemos observado nada más que merezca la atención. Enrojecimiento, dolor de cabeza, malestar en los músculos y desde mi punto de vista el efecto más visible es que puede subir la fiebre hasta los 38 grados durante 2 días, lo cual se puede combatir con una pastilla de paracetamol. Y hemos observado estos efectos secundarios, en suma, en el 15 o 16% de los vacunados. Es decir, me gustaría señalar que el 84 u 85% de los vacunados no siente ningún malestar por esta vacuna. Bueno, el 15% no es poco. ¿Es comparable en promedio el nivel de malestar, por ejemplo, con la vacuna contra la gripe? Es una pregunta totalmente correcta. Yo diría incluso que es comparable con cualquier otra vacuna incluida en el calendario nacional de vacunas. Por lo tanto, estamos en el promedio de efectos secundarios. Además, son efectos secundarios que, por regla general, no requieren ninguna intervención medicinal y tampoco conducen a la baja médica durante la vacunación. Es decir, todos esos efectos secundarios se sobrellevan de pie.
¿Cuántas empresas del mundo empezaron a hacer la vacuna siguiendo ese método antiguo y experimentado? La Universidad de Oxford y AstraZeneca siguieron el mismo camino. Tan solo usaron otro Vector. el adenovirus del mono. ¿Por qué todos siguieron este camino, salvo quizá la empresa Pfizer, que utiliza otro método? La base del método utilizado por Moderna, Pfizer, el Instituto Gamaleya con el Sputnik V, Oxford con su AstraZeneca e incluso de la vacuna china, creo que se llama CanSino. Igual es que la suya, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muy parecidas. Cuesta encontrar diferencias, pero se las cuento enseguida. El caso es que todos los productores que he mencionado utilizan el mismo método fundamental, aunque les cueste creerlo. ¿El vectorial? No, no se precipite. No lo adivinará. De alguna forma, al organismo de la persona vacunada se transfiere, que es lo más importante, el gen que codifica la proteína Spike. ¿Para qué se hace eso? La proteína Spike tiene una organización muy compleja porque cumple muchísimas funciones. Es tan compleja que para que los anticuerpos puedan reconocerlo y luego, que es lo más importante, neutralizarlo, su estructura terciaria, es decir, su forma en el espacio, tiene que estar completamente intacta, ser inmaculada, virgen. Quiero decir que para el sistema inmune, para que empiecen a producirse los anticuerpos neutralizadores del virus, que es el objetivo de la vacuna, la proteína Spike tiene que estar intacta como un jarrón de cristal, es decir, no la podemos dañar. Tiene una organización muy compleja y ocupa una forma muy compleja en el espacio, que nosotros, los humanos, aún no hemos aprendido a reproducir con nuestros toscos métodos bioquímicos. Así pues, para solucionar este problema, se toma el gen original y de una forma u otra, cada uno tiene su forma peculiar de hacerlo, se introduce en nuestras células y luego, de acuerdo con todas las leyes de la biología, a partir del gen se sintetiza el ARN y a partir del ARN se sintetiza la proteína. Luego esa proteína Spike se traslada a nuestra membrana por su cuenta, en lugar del virus. Es decir, ¿la proteína Spike es una especie de simulacro del virus? Sí, totalmente. Nosotros lo engañamos. Hemos engañado a todos. Sí. Hemos engañado al virus, al sistema inmune. Le hemos metido una proteína Spike virgen, pero no como parte del virus. Allí no hay virus. Obviamente el sistema inmune lo percibe como virus y desarrolla unos anticuerpos muy buenos. Obtener anticuerpos en general es muy fácil, pero los anticuerpos que realmente neutralicen el virus, es decir, aquella parte de la proteína Spike con la que se adhiere a nuestras células, eso ya es un arte. Esto se logra transfiriendo el gen necesario a nuestras células. Las tecnologías de ARN utilizadas para las vacunas Moderna y Pfizer y las utilizadas por las tres empresas que producen la vacuna vectorial no se distinguen por el método, sino por el mecanismo de transferencia de este gen. En el caso de las primeras, mediante tecnologías de ARN, se introduce el material genético en forma de ARN recubierto por determinadas nanopartículas lipídicas. Lo que a la vez complica y facilita el proceso de transporte. Yo no diría que... La vacuna de Pfizer debe conservarse a menos 70 grados. Su vacuna a menos 23 grados, ¿no es así? Actualmente, incluso a menos 18 grados hacemos... Se refiere a la temperatura de transporte de las ampollas. Así es, le contaré un pequeño secreto. Durante 2 meses ya se ha comprobado que la vacuna mantiene de forma íntegra sus propiedades si se mantiene entre 2 y 4 grados, o sea, la temperatura de un refrigerador común.
Creo que en un par de meses más, cuando se cumplan 4 meses, ya podremos modificar el certificado de registro para incluir esta información. Que la vacuna no requiere ser almacenada a menos 18 grados, sino que puede conservarse a la temperatura de un refrigerador corriente. Sí, de un refrigerador corriente. No voy a negar que es un logro conjunto del Instituto Gamaleya y de los centros de producción que hemos convocado con el fin de ampliar nuestras tecnologías. ¿A quiénes se refiere? Se trata de 4 centros: Generium, Biocat, Biofarm y R-Pharma. O sea, los principales centros farmacéuticos del país han pasado a producir la vacuna Sputnik V. Lo que se agradece mucho a pesar de... Pero ¿cómo se dice correctamente? Me parece que la primera vez que escuché este nombre fue de su autor, Kirill Dmitriev. Él lo pronuncia, y por ende yo también, como Sputnik V. V como en Victoria. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre esta vacuna y sus dos competidoras más cercanas? Recordemos que al principio se había anunciado que R-Pharm iba a producir la vacuna de AstraZeneca, también conocida como la vacuna de Oxford. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna de AstraZeneca y la del Instituto Gamaleya? Las diferencias entre ellas son pequeñas, aunque significativas. Desde mi punto de vista, Oxford y AstraZeneca siguieron la ruta clásica para desarrollar una vacuna contra patógenos causantes de infecciones aerogénicas, transmisibles por el aire, como la gripe, en primer lugar. Es decir, las que se transmiten por aerosoles. Correcto, llamémoslas así. Infecciones transmitidas por aerosoles. Como sabemos, la gripe es una enfermedad estacional. Usar contra la gripe una vacuna de dosis única es aceptable, porque brinda una protección que dura entre 3 y 4 meses, que es justamente el periodo cuando el patógeno de la gripe está más activo y nos afecta. Generalmente en el verano no solemos enfermar de gripe, aun si no estamos vacunados. En cuanto a la COVID-19 y la elaboración de su vacuna, nuestros colegas emplearon todas las reglas utilizadas al producir una vacuna contra la gripe. Personalmente, no estoy muy seguro de cuánto han tomado en cuenta las características epidemiológicas del patógeno de esta enfermedad en particular, por la sencilla razón de que ya sabemos que no se trata de una enfermedad de carácter estacional. Hay que lidiar con ella todo el año. De todos modos, muestra picos estacionales. Es posible que cuando hay temperaturas más bajas se conserve más tiempo en el aire, pero también lo hace en verano y nos afecta en primavera, cuando brilla el sol y cuando no. De todos modos, sin la vacuna, la morbilidad y la incidencia son altas, y la situación epidemiológica ni se diga. Por extraño que suene, nosotros tomamos en cuenta ese aspecto, y por eso, desde el principio, diseñamos una vacuna con el fin de ofrecer una protección no estacional, sino duradera. Para elaborar una vacuna de este tipo, era necesario que, como resultado de la vacunación, se formaran células de memoria inmunológica. Quiere decir inmunidad de células T. Ahí tenemos al padre de ese concepto, Miechnikov. Mechnikov, como el instituto. Sí, Ilya Miechnikov, él descubrió el fagocito, aunque es muy similar. Sí, como todas las células inmunitarias. Sí, correcto. Entonces seguimos la vía que garantizaba que nuestra vacuna generará células de memoria para conferir inmunidad de larga duración. Para ello, la condición necesaria era efectuar la vacunación con 2 dosis, lo que a su vez, como hemos mencionado anteriormente, requería tener 2 vectores heterogéneos, distintos desde el punto de vista inmunológico. En su momento, nuestros colegas no se dieron a la tarea de crear el segundo componente vectorial y probarlo para completar todo el proceso de registro. Entonces, AstraZeneca y Oxford crearon un solo método. Así es. No pudieron crear el segundo. Tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, pero les faltó tiempo.
Por eso considero una decisión muy acertada que el Fondo Ruso de Inversiones Directas haya acordado con AstraZeneca y Oxford unir esfuerzos para llevar a cabo estudios clínicos de algunos plásmidos híbridos de carácter heterogéneo. Heterogéneo no solo desde el punto de vista inmunológico, sino también por el origen de la vacuna. Uno de los componentes se tomará de Oxford y el segundo es el componente que ya ha pasado todas las pruebas clínicas y que ha mostrado excelentes resultados tanto en el aspecto inmunológico como en el de seguridad y según sus parámetros biotecnológicos, que es el componente de nuestra vacuna. ¿Y para qué usar el componente adenovírico de Oxford y combinarlo con este? ¿Quiere decir que por qué no usamos solo el componente de Sputnik V? Como entenderá, en este caso también hay motivos comerciales. ¿Eso no influirá en la calidad de la vacunación? Pronto realizaremos estudios clínicos conjuntos que quizás permitan responder a las interrogantes de cómo se manifestará esa combinación según los criterios de seguridad, inmunogénesis y protección. Y hay razones para pensar que todo saldrá bien. Lo que puedo concluir hasta el momento es que, como ya hemos empezado, en nuestro país continuaremos usando la Sputnik V. En lo que respecta al resto de Europa, tendrán una mayor variedad de opciones y posibilidades para proteger a su población, ya sea con una u otra vacuna. ¿Sugiere entonces que el resto de Europa podría usar nuestra vacuna, considerando la gran... No descartaría esa posibilidad. En el caso de una combinación como esa, parece bastante real y posible. Diría que ya no quedaría ninguna posibilidad científica, lo que actualmente no existe en general. Pero es que ni siquiera quedarían posibilidades económicas, ni tampoco políticas para rechazar ese fármaco común. ¿Por qué? Si Pfizer llenó el mercado por completo. En el caso de Pfizer, ojalá que le vaya bien, pero si siguen las noticias... Las seguimos. Hay problemas de los que he hablado en numerosas ocasiones, cuando todavía no sabía los resultados de los ensayos clínicos. Pero ya que sé bastante bien lo que ponen en los libros de inmunología, me imagino lo que pasa cuando se introduce una cantidad grande de ARN en nuestras células. Para ellas es una señal de peligro. En nuestras células el ARN libre, si aparece, sin importar si aparece en grandes cantidades o no, está muy cubierto de proteína. Así que todos los sistemas relacionados con la protección, con una protección no específica, con una inflamación, enseguida se activan. En Pfizer lo saben perfectamente, al igual que nosotros, y se esforzaron mucho para modificar el ARN para que no se reconociera por las proteínas protectoras o defensivas, según tengo entendido. Es decir, ¿han inventado una especie de golosina? Sí, una especie de golosina, pero la han endulzado para que no tenga un sabor un poco amargo. Por decirlo suavemente. Así es. Es una elaboración muy interesante. A mí, como científico, me interesa mucho. A mí me parece interesante también porque es conceptualmente diferente por la forma de suministrarla. No estoy seguro de que mis colegas hayan conseguido... Endulzarla lo suficiente. Sí, resolver todos los problemas. ¿A qué puede llevar? Desgraciadamente ya lo está haciendo. Los alérgicos ya están presentando... Se trata de un porcentaje pequeño, pero en el caso de cientos de millones, este pequeño porcentaje puede significar decenas de miles de personas. ¿El edema de Quincke? Con lo cual puede tratarse de reacciones alérgicas muy fuertes, incluso la paresia. Bueno, la angioedema es una de las graves consecuencias que puede tener una reacción alérgica. Puede tener diversas formas. A ver, hemos hecho la vacuna. ¿A quién se la facilitamos ahora? Conforme a las instrucciones existentes, tenemos el derecho de facilitarla a personas de 18 a 60 años. ¿Por qué no se la facilitamos a quienes realmente la necesitan?
Se refiere a la gente mayor, porque se nos dio este permiso durante los ensayos clínicos. Creo que antes de Año Nuevo acabarán los ensayos en personas mayores de 60 años, justamente después de Año Nuevo. En el certificado de registro de la vacuna Sputnik se incluirá de forma oficial el permiso de usarla en personas mayores de 18 años. Sin especificar una edad máxima. Exacto, sin especificarla. ¿Se la ha puesto usted? Sí, me la puse el 30 de marzo, junto con mis compañeros. Es decir, ¿la ha probado usted mismo? Yo sí, ahora tengo 69 años, pero en aquel entonces tenía 68. El 30 de marzo nos la pusimos todos. De momento sigue vivo. Es más, estoy activo, me funciona todo bien. ¿Cuál fue su respuesta inmune? ¿Cuántos anticuerpos inmunes se han generado? Muy buena. Se han generado 1 por 3000. A lo mejor usted me dirá... Yo no digo nada, solo pregunto. Entonces le contesto, existen diferentes sistemas, diferentes formas de evaluación. El sistema que me resulta comprensible y que usamos en el Instituto Gamaleya es disolver mi sangre, el plasma de la sangre de la persona a la que se le hace la prueba, para determinar los títulos, es decir, se trata de la disolución final en la que el plasma aún funciona neutralizando el virus. Se trata de 1 por 3200, es un título muy alto. Corresponde aproximadamente al plasma de la persona que estuvo enferma. Se puede hacer una transfusión y con este plasma proteger a otra persona infectada al 1 por 80. Según todos los indicios, se trata de un plasma muy bueno. Si hace falta, puedo ser donante. Mis anticuerpos, mi plasma que contiene anticuerpos, neutralizarán muy grandes concentraciones del virus si aparece en mi organismo. ¿En cuánto tiempo se elimina? Es una pregunta muy buena. La pregunta principal en relación a todas las vacunas es cuánto tiempo durará la inmunidad. Uno de los indicadores que son fáciles de medir es la presencia de anticuerpos en la sangre. En mi caso, influenciado por los demás, en 8 meses me medí el título de anticuerpos. Resultó ser el mismo. Creo que no es porque la vacuna es una maravilla, sino porque tenía un título inicial muy alto y porque infrinjo las normas y siempre voy sin mascarilla. Como el virus está presente ahora en todos los lugares públicos, en el transporte y en las tiendas, así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo.